Em, Les doy la bienvenida a la primera de nosotras que se tira aquí al sartén. Es Verónica Bravo, nuestra más reciente y reluciente adquisición en el centro. Verónica llega a desarrollar el área de microbiología e infectología, que estamos flaquitos en eso, y bueno, ella nos va a contar qué es lo que hace. Bienvenida, Verónica. Gracias, Lore. Bueno, como bien dice Lorena, yo soy microbióloga. En general, he dedicado toda mi carrera de investigación a investigar patógenos gastrointestinales. Partí con Shigella, después pasé por vibrio parahemolítico, Salmonella, y ahora, que es el tema que nos convoca, Campylobacter, que eventualmente ustedes lo han escuchado. Es un patógeno que causa principalmente cuadros gastrointestinales también, pero que en Chile hay bastante poca información al respecto, y es lo que vamos a ver a lo largo de las diapositivas que vienen. Y entonces les vamos a presentar lo que hemos estado haciendo en términos de tratar de determinar qué tan importante es este patógeno en Chile, así como también qué niveles de resistencia a los antimicrobianos más comúnmente utilizados en la clínica existen en el país. Muy a grosso modo, no sé si ustedes se acuerdan de las clases de microbiología. Campylobacter es una bacteria gram negativa, eso tiene que ver con la composición de su pared, y que para nosotros es importante porque nos permite saber, por ejemplo, si tiene LPS, que es una estructura que es súper importante cuando la bacteria interactúa con las células del hospedero y con el sistema inmune en particular, y se agrupa dentro de las protobacterias. Las protobacterias, hay hartas bacterias de importancia clínica, como se ve acá, la Neisseria, las Rickettsia, los Vibrios, la Escherichia coli, que son bacterias que eventualmente les suenan más, y Campylobacter, que está dentro del grupo de las Epsilon protobacterias, muy cercanas filogenéticamente a Helicobacter, que también es una bacteria súper importante en el último tiempo, sobre todo. Es una bacteria que, como se ve acá en la foto, tiene una forma de espiral, es un bacilo como espiral, y tiene una característica súper importante que es microaerofílica. Eso significa que es capaz de sobrevivir en ambientes que tienen oxígeno, pero en concentraciones más bajas de lo que normalmente existe en la atmósfera, y por lo tanto eso es importante a la hora de la toma de muestra o a la hora de estudiar a este microorganismo en distintos ambientes. También es una bacteria que es capaz de moverse porque tiene flagelos que actúan como una verdadera cola, y puede ser uni o bipolar, como se ve aquí en la foto. Y además, otra característica súper importante es que es intracelular facultativa. Eso significa que puede vivir tanto dentro como fuera de las células eucariontes, y eso es súper importante cuando hablamos de la patogenicidad de este microorganismo. Hay muchas especies de Campylobacter, hay más de 30 que se han publicado hasta la fecha. Las dos más importantes para nosotros, porque tienen relevancia en términos clínicos para los humanos, son la Campylobacter jejuni, que es la más frecuente a nivel mundial, y la Campylobacter coli, que como ven están filogenéticamente bastante relacionadas. Las otras especies de Campylobacter afectan a otros animales, como por ejemplo las vacas. El Campylobacter fetus, que se ve acá, produce abortos, y hay otras especies que se denominan especies emergentes porque se ha visto que están teniendo importancia también, causando cuadros en humanos, como por ejemplo la Campylobacter intestinalis, la Campylobacter concisus, que están filogenéticamente más alejadas de Campylobacter coli y Campylobacter jejuni, y también hemos reconocido últimamente a Campylobacter upsaliensis. ¿Cómo se transmite Campylobacter a el humano? Para entender eso tenemos que primero hablar de que existen reservorios importantes en la naturaleza de este microorganismo. El más conocido, el más típico son las aves, los pollos broiler en particular, y ahí el Campylobacter generalmente no causa ningún tipo de cuadro clínico. Las aves entonces serían más un reservorio, un portador, y lo eliminan permanentemente al ambiente. También últimamente se ha descrito la aportación de Campylobacter en
cerdos y también en bovinos. Y cómo llega, cuál es la vía de transmisión hacia el humano, como se ve acá, la que más se reconoce a nivel mundial es el consumo de carne contaminada, carne de pollo contaminada, y por eso es tan importante que nosotros no lavemos el pollo cuando lo vamos a cocinar. O sea, uno directamente debería tomarlo desde la bandeja a la olla, porque con el calor este microorganismo muere. Pero si nosotros manipulamos mucho la carne de pollo, la lavamos, saltan gotas para todas partes y eventualmente contaminamos alimentos que se van a consumir crudos o superficies en donde vamos a manipular alimentos crudos. Otras fuentes de contaminación son la carne de chancho y también las leches no pasteurizadas y por lo tanto todos los productos que deriven de las leches no pasteurizadas, como los quesos, los quesillos, etc. Y también es importante destacar que Campylobacter es capaz de sobrevivir en el ambiente, particularmente en el agua, porque es capaz de colonizar amebas de ambientes acuáticos, y ahí sobreviven un montón de tiempo. Y en cualquiera de estas cualquiera de las vías de transmisión que menciono, llega al hombre. En el hombre hay grupos que son más susceptibles a la infección, particularmente los niños bajo los 5 años y las personas inmunocomprometidas. Los adultos también se ven casos, pero son diarreas autolimitadas. Eso significa que si estamos inmunocompetentes somos capaces de eliminar el microorganismo en unos 2 a 5 días. Lo que se ve normalmente es una diarrea acuosa, que también puede agravarse a una diarrea sanguinolenta porque la bacteria es capaz de invadir la mucosa intestinal, causando una inflamación súper importante, fiebre y en algunos casos vómito. Y en el peor de los casos, Campylobacter es capaz de pasar a la sangre, causar una bacteremia y ahí colonizar distintos órganos. Y dependiendo del órgano va a ser la sintomatología que observemos debido a la infección con Campylobacter. Y puede ser una endocarditis, una miocarditis, incluso puede haber hasta una meningitis asociada a Campylobacter. Es mucho menos frecuente ese tipo de cuadros, pero han sido reportados y entonces es importante tenerlos en consideración. Y también otro cuadro que se asocia posterior a una infección con Campylobacter es el famoso Guillain-Barré, que es un cuadro nervioso que se debe básicamente porque existen unas proteínas de superficie de la bacteria que se parecen mucho a los glicosaminoglicanos de la glía, y por lo tanto entonces se monta una respuesta inmune contra nuestra propia glía, y por eso hay una sintomatología nerviosa. ¿Cómo es capaz la bacteria de causar estos cuadros clínicos en el hospedero? Esto es a muy grosso modo, no voy a entrar mucho en detalles, pero la bacteria, cuando alcanza el lumen intestinal, es capaz de sensar un montón de señales, como por ejemplo la presencia de bilis, la temperatura, el pH, etc. Y una vez que ya entiende, por decirlo de alguna forma, que está en el epitelio intestinal, la bacteria produce una serie de proteínas que conocemos como factores de virulencia, que le van a permitir cruzar la barrera gastrointestinal. Recuerden que son uniones estrechas entre células que impiden el paso de microorganismos desde el lumen hacia el lado basal. Bueno, Campylobacter y muchos otros microorganismos que causan una infección gastroentérica son capaces de romper estas uniones intercelulares y alcanzar o tomar acceso al lado vasolateral. Y una vez en el lado vasolateral, expresa en su superficie un montón de proteínas y otras estructuras que son capaces de interactuar con proteínas de la matriz extracelular o de la misma célula eucarionte. Y lo que ocurre ahí es que va a ser capaz de modificar varias vías de señalización en el interior de la célula eucarionte. Una de las vías de señalización que más altera es la que tiene que ver con el citoesqueleto de actina, causa un reordenamiento de las fibras de actina, y con eso entonces causa su propia internalización, o sea, logra que la misma célula se trague literalmente a la bacteria, queda incorporada en una vacuola en el citoplasma celular, y ahí expresa otros tantos efectores que le van a permitir sobrevivir en el citoplasma, o sea, y no pasar a la vía lisosomal y ser destruida por esa vía.
Además, la bacteria es capaz de interactuar con un montón de células del sistema inmune, causa en una primera instancia una respuesta inflamatoria, porque el daño a la superficie intestinal o en la mucosa intestinal, perdón, lo que le permite entonces es diseminarse más rápidamente. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos, y todo tiene que ver con la expresión de un montón de factores de virulencia que tiene la bacteria, que no viene al caso entrar en demasiados detalles. ¿Qué hay de la epidemiología de Campylobacter? O sea, ¿qué sabemos respecto a los números y qué tan importante es? Lo que más se sabe es lo que tanto Europa como Estados Unidos reportan normalmente, porque ellos tienen programas de vigilancia súper estrictos y bastante buenos, no solamente de patógenos gastrointestinales, sino que también de otras enfermedades infecciosas. Y el último reporte que dio la CDC el año pasado, como se ve acá en esta tabla, muestra que Campylobacter es una bacteria que causa la mayor cantidad de cuadros o infecciones gastrointestinales, al menos en microorganismos de origen bacteriano. Recuerden también que hay microorganismos virales que también son súper importantes, como los norovirus, y también hay parasitarios que también tienen un rol en este tipo de enfermedades. Pero si lo comparamos solamente con bacterias, Campylobacter ocupa el primer lugar. Como se ve aquí, no causa muchas muertes, y eso es bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces qué le importa Campylobacter? Porque nadie se muere de Campylobacter, y es algo que nos han dicho varias veces cuando revisan los proyectos. Y bueno, y Estados Unidos y Europa sí están muy preocupados porque significa mucho dinero las infecciones con Campylobacter. Y eso es lo que les molesta, que haya tanta pérdida anual de dinero causada por la infección con Campylobacter, y eso se mide en términos de, por ejemplo, cuántos días de licencia toma una persona por un problema gastrointestinal, por tener diarrea y por no poder salir de la casa, o si tienen que cuidar a sus hijos porque están con una diarrea severa, o si es que son hospitalizados, qué pasa cuando cuántos días ocupa una cama, el tratamiento asociado a eso, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido calculado, y en Europa al menos se ha estimado que alrededor de 2,4 millones de euros anualmente son gastados por concepto de infecciones con Campylobacter, mientras que en Estados Unidos se ha estimado en 1,56 billones de dólares por año. Entonces, en ese sentido, Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli son microorganismos que normalmente están en estudio en estos países porque quieren bajar justamente estos números. Cuando hablamos de los reservorios más importantes, como les mencionaba en diapositivas anteriores, el pollo es bastante importante y era como la primera fuente de transmisión descrita a nivel mundial, pero ahora apareció en el escenario todo lo que tiene que ver con las vacas y los productos lácteos. E incluso desplazó a los pollos como primera causa de brotes en Estados Unidos el año pasado, y por lo tanto es un llamado de atención a todo el resto de los países para ver cuál es el estado de nuestros bovinos y saber qué tanto Campylobacter portan en sus intestinos u otros lugares. ¿Cuál es la situación de Chile ahora? Es muy poco lo que se sabe. La última información oficial que existe es el boletín que publica el ISP cada tanto. El último fue el 2014, no es muy actualizado. Y este es un resumen de lo que muestra respecto a la región metropolitana solamente. Y como ustedes pueden ver en el sistema público de salud, el número de cepas aisladas de Campylobacter, más bien no es aislada, sino de casos confirmados de Campylobacter, es muy bajo, comparado con el sistema privado, que es harto más alto el número de positivos por Campylobacter. ¿Y eso se debe a qué? Al método diagnóstico que se ocupa en uno u otro lugar. Es caro aislar Campylobacter porque, como les mencioné, es una bacteria microaerofílica y por lo tanto necesita condiciones atmosféricas particulares. Y eso hace entonces que no se incluya en un coprocultivo común y silvestre. No lo cubre FONASA, así de simple, y lo único que puede cubrir es un examen que se llama una tinción de Hacker, que en el fondo ve esto. Uno toma una deposición, la tiñe y la mira al microscopio.
y el ojo de la persona que ve esto tiene que estar muy entrenado para poder detectar efectivamente cuando hay un Campylobacter. Por ejemplo, ahí hay uno, ahí hay otro, pero es súper difícil porque no solamente estamos viendo Campylobacter, sino que también todo el resto de bacterias que forman parte de la microbiota intestinal y que se pueden parecer bastante a la morfología de Campylobacter. Y eso lleva entonces a que existan un montón de falsos negativos. Y en cambio, en las clínicas privadas se usa el cultivo bacteriológico, que como les digo es bastante caro, pero la gente tiene un mayor poder adquisitivo y eventualmente podría pagar un examen como este, y por eso entonces se ven los números que muestran en el ISP. Aún así, para el ISP no es para nada importante porque se basan sobre todo en lo que habla el sistema de salud pública, que habla de una prevalencia de Campylobacter de como 0,5%, 0,6%, y que en verdad es cero importante si se ve desde ese punto de vista. Pero en clínicas privadas, de nuevo, en la clínica alemana en particular, han hecho esfuerzos por tratar de entender efectivamente cuál es la prevalencia de este y otros patógenos gastrointestinales. Y acá están logrando hacer exámenes mucho más caros, como el Film Array, que básicamente es PCR, en el que se busca un panel de 22 patógenos gastrointestinales, no solamente bacterianos, sino que también virales y parasitarios. Y como ustedes pueden ver acá en la tabla, aquí Campylobacter ya no es el 0,6% de los casos de gastroenteritis que llegan a la clínica, sino que está muy cercano al 14%. Y eso lo hace la segunda bacteria más importante causante de cuadros gastrointestinales de origen bacteriano, después de las Escherichia coli, que se dividen en distintos serotipos. Entonces, además de eso, sabemos que existen universidades que están tratando de investigar a este patógeno, entonces hay reportes aislados, no oficiales, por supuesto, para el ISP al menos, en el que comparan distintas metodologías de aislamiento y detección, y como ustedes pueden ver también, dependiendo de la metodología utilizada, son los porcentajes de aislamiento que se logran de la bacteria, pero ninguno está en el 0,5-0,6% que se puede observar con la tinción de Hacker, sino que ya todos más o menos rondan en el 14-15% de positividad, lo que hace ya que esto sea harto más importante. Y como cuando hablamos de reservorios, acá en Chile también son pocos los estudios que se han hecho, es complicado llegar a los reservorios, básicamente porque entramos a un problema ya más económico, es decir, que los pollos tienen Campylobacter y nos metemos ahí en la pata de los caballos literalmente. Pero se sabe que los pollos son un reservorio muy importante y hasta ahora el principal identificado para Campylobacter. Nosotros hicimos un estudio y efectivamente hay harto Campylobacter en pollos. Estamos hablando más del 70% de positividad en pollos. Y también hay otro estudio que fue publicado hace 2 semanas en el ALAM, en el Congreso de Microbiología de Latinoamérica, en donde se estudió la aportación de Campylobacter o Campylobacterias en general en el hígado de vacas. Y encontraron que efectivamente también hay una importante presencia de Campylobacterias. Aquí no es Campylobacter el primordial, sino es un Arcobacter que también podría causar cuadros en el humano. Y ahí lo sigue también Campylobacter jejuni con más o menos el 26% de aislados. Y entonces aquí queda harto por hacer, harto por estudiar, y sobre todo harto por entender, particularmente en el sistema público de salud, que es donde no tenemos ninguna información porque es demasiado caro aislar a este microorganismo. Y entonces, considerando eso, planteamos un DCIT, que lo ganamos y que empezamos recién este año, porque el año pasado tuvimos que posponerlo por la situación epidemiológica. Claramente nos propusimos como hipótesis que íbamos a encontrar una alta frecuencia de aislamiento de cepas de Campylobacter,
y particularmente estamos trabajando con el Hospital Roberto del Río, que solamente tiene una población infantil, que son los más afectados con este microorganismo, y aquí entonces solamente vamos a ver pacientes que ya están cursando un cuadro gastrointestinal agudo, o sea, los que ya llegan al hospital por el cuadro que están cursando. Nosotros apostamos a que hay una diversidad genética importante en las cepas, como se ha visto a nivel mundial, y que eventualmente existen ciertos genotipos que están asociados a la severidad del cuadro clínico o a la resistencia a antimicrobianos. Entonces eso es lo que ya empezamos a hacer, ya por suerte empezamos el aislamiento en el Roberto del Río hace un mes y medio, y ya llevamos más de 10 cepas aisladas, lo que es súper bueno. Nosotros pensamos que en invierno íbamos a tener menos, porque generalmente son bacterias estacionales. En el verano se describe más casos de gastroenteritis que en el invierno, pero lo hemos encontrado, puede ser también porque ya casi invierno no tenemos, entonces empiezan a cambiar también estas dinámicas de infección. La estrategia de investigación es más o menos la que se muestra acá. Nosotros tomamos un coprocultivo de un paciente con gastroenteritis, la incorporamos a los coprocultivos clásicos del hospital para aislar salmonella, Escherichia coli y otros patógenos gastrointestinales, y la incubamos en microaerofilia, o sea, menos oxígeno que el ambiental, por 48 horas a 42 grados, porque este es un patógeno que sobrevive en pollos, y los pollos tienen una temperatura de 40-42 grados fisiológica normal. Y una vez que se aísla el patógeno, se recolectan los datos anonimizados para saber qué tan severo fue el cuadro clínico, la edad del paciente, en qué fecha se recolectó, etcétera, y se confirma el género y la especie por MALDI-TOF y por PCR también, y creamos un banco de cepas clínicas de Campylobacter para estudios posteriores, como por ejemplo de determinación de resistencia antimicrobiana, genotípica y fenotípica, y genotípica porque lo que estamos haciendo es secuenciar todos los genomas de Campylobacter, y eso es gracias a una colaboración que tenemos con el FDA. Y además hacemos estudios estudios funcionales ya, que es lo que más hacemos en el laboratorio para ver la interacción entre el patógeno y el hospedero. Hubo una primera aproximación que nos llevó a publicar este paper en febrero de este año, en donde hicimos una suerte de estudio piloto con la clínica alemana. Ellos ya tenían aislado al Campylobacter porque lo pueden incluir en sus exámenes. Nos pasaron sus cepas y lo que hicimos fue secuenciar todas las cepas de Campylobacter que tenían a disposición. Solamente tenían Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, y en la FDA de nuevo secuenciamos todas nuestras cepas, y como ustedes pueden ver, bueno, acá todo lo que está en verde, este es un árbol filogenético, en verde se muestran las cepas de Campylobacter jejuni, y en naranjo las cepas de Campylobacter coli. Como pueden ver, es mucho más predominante la Campylobacter jejuni en humanos que en Campylobacter coli, que es al revés de lo que pasa en pollos, donde hay más Campylobacter coli que Campylobacter jejuni, y eso es importante tenerlo en cuenta para estudios posteriores. Al igual que en el resto del mundo, la Campylobacter jejuni es súper diversa, genéticamente muy diversa, y por lo tanto uno encuentra un montón de grupos o complejos clonales, se llaman, que son agrupaciones que están basadas en las diferencias genéticas de algunos genes housekeeping de las bacterias. Y en Campylobacter coli, en cambio, son mucho menos cepas, pero la variabilidad genética es bastante menor, y eso también ha sido descrito a nivel mundial. Lo que pudimos observar en nuestro proyecto fue que hay un STI, que en el fondo es un genotipo en particular que está muy presente en las cepas chilena, que es el 1359, que no había sido reportado anteriormente, y en el mundo tampoco es muy frecuente. Solamente en Israel se había publicado algo sobre este grupo, y se sabe que es bien generalista, o sea, vienen de distintas fuentes, de pollos, de vaca, etcétera, y al menos en Israel está asociado bastante a la resistencia antimicrobiana, particularmente contra fluoroquinolona, ciprofloxacino, que se ocupa normalmente en el tratamiento de casos de
no solo a campylobacteriosis, sino que también de salmonelosis, por ejemplo. En Chile también hay una alta resistencia, porcentaje de resistencia, que lo vamos a ver en las diapositivas posteriores, y además de esto pudimos aislar cepas de Campylobacter coli de un grupo clonal que no es frecuente de encontrar en humanos. Y eso es raro porque a pesar de que fueron muy poquitas cepas, se encontró. Y entonces no sabemos si es porque el grupo o la muestra, la población en la que nosotros sacamos las muestras no es muy representativa de la realidad de Chile, que eso es cierto, o sea, la clínica alemana no representa la realidad del país, y eventualmente pueden ser cepas que son producto de diarreas del viajero, o sea, son gente que viaja permanentemente al extranjero y eventualmente traen cepas de otras partes del mundo y no es necesariamente la realidad que existe en el país. Pero eso es algo que vamos a tratar de responder con el estudio que estamos llevando a cabo ahora con el Roberto del Río, que aborda una población súper importante, sobre todo de toda la zona norte de la región metropolitana. Además quisimos comparar las cepas respecto a todos los aislados que se han reportado a nivel mundial y en que hay información genética. Como ustedes pueden ver, son cepas súper diversas, o sea, no agrupan en un grupo específico o en un linaje específico, sino que se distribuyen a lo largo de todo el árbol filogenético que se ha armado de las Campylobacter a nivel mundial. Y eso se ve en los puntitos rojitos, que son las cepas chilenas. Además, lo que hicimos fue hacer un análisis, ¿sí? ¿Te puedo preguntar algo o quieres al final? Como ustedes prefieran, a mí me da lo mismo. Oye, ¿y en los pollos mismos? En los pollos, la verdad que es súper difícil hacer un estudio como esto porque significa secuenciar las cepas, y la secuenciación significa que nosotros vamos a ser capaces de detectar hasta una diferencia de un nucleótido entre una cepa y otra. Y eso entonces podría encender las alarmas de que cepas chilenas de pollos están causando, por ejemplo, un brote en Estados Unidos. Y eso obviamente a los productores de pollos no sé si les gusta mucho. La verdad que nosotros no hemos tenido contacto con ellos todavía, pero antes de hacer un estudio como ese tenemos que tomar contacto con ellos y presentarles la problemática y tener un acuerdo con ellos para poder hacer algo así, porque tiene muchas más implicancias que solamente un estudio en laboratorio. Ya, eso. Estamos en eso. Entonces, como les decía, también hicimos una comparación de los genomas de todas estas cepas de Campylobacter jejuni, que es lo que se ve arriba en el árbol, y Campylobacter coli, en términos de cuál es el core, o sea, el genoma core, o sea, genes que se repiten en todas las cepas y que son fundamentales para la sobrevida del patógeno, y los genes accesorios, que generalmente tienen que ver con más factores de patogenicidad, que son los que a nosotros nos interesan, porque que si no es tan terrible, porque la bacteria puede sobrevivir en distintos ambientes, pero que cuando están son súper interesantes porque nos dan harto material a nosotros para estudiar y saber y poder describir distintos efectores que hasta la fecha no han sido descritos. Y como ustedes pueden ver, los genomas, el core de Yeyuni es bastante amplio, y los accesorios también es súper interesante, y es lo que estamos abocados ahora nosotros en detectar y identificar qué hay en este genoma accesorio que tenga que ver con patogenicidad y que pueda dar luces del por qué hay ciertos casos que son más complicados que otros en términos de severidad del cuadro clínico. Bueno, y podrán ver también que los genomas core de Yeyuni y coli son súper distintos, e incluso también hay una diferencia entre lo que es el clado 1, o sea, un grupo filogenético en particular, y el clado 3, que es este otro clado que les decía que es muy poco frecuente de encontrar en humanos. También hicimos análisis de resistencia antimicrobiana. Ya les había mencionado un poco que la resistencia a fluoroquinolonas, en particular ciprofloxacino, es súper importante en Campylobacter, no solamente aquí en Chile, sino que también a nivel mundial. Y eso es importante porque
En general, las fluoroquinolonas son como una segunda opción de tratamiento, algunas veces la primera opción, y por lo tanto saber que existen niveles altos de resistencia para los clínicos debería ser un dato muy importante a considerar cuando se enfrentan a cuadros de gastroenteritis. La primera elección de tratamiento son los derivados de la eritromicina, o los que están en el grupo de las eritromicinas. Y si nosotros hacemos una comparación de lo que nosotros encontramos versus otro estudio que se realizó desde el 2006 al 2015, que considera más o menos el mismo número de cepas, nosotros estudiamos como, bueno, en realidad nosotros fuimos más, pero nosotros estudiamos como 81 cepas y en este estudio se consideraron alrededor de 50 cepas. La tendencia es que hay un aumento en la resistencia a antimicrobianos, y eso es súper importante, de nuevo, porque los clínicos, a pesar de que no siempre los casos llegan a la clínica y no siempre se tratan con antimicrobianos, de hecho, las menos veces se trata, cuando ocurre, cuando se debe tratar, se debe tomar en consideración estos porcentajes de resistencia que existen actualmente. Bueno, nosotros encontramos resistencia sobre el 50% en el caso de las fluoroquinolonas en particular. Y por último lo que hicimos fue un análisis del viruloma, o sea, la cantidad de factores de patogenicidad que ya están descritos, que ya se sabe que existen en Campylobacter. Y como les comentaba, hay estructuras de superficie que son importantes, el flagelo es importante también, y todo eso lo empezamos a buscar. Y también existen sistemas de secreción que uno busca. Los sistemas de secreción son verdaderas agujas que las bacterias entierran en la membrana de la célula eucarionte, y ahí inyectan un montón de proteínas que tienen un efecto en las vías de señalización de la célula eucarionte. Y por ejemplo está el sistema de secreción tipo 6, el sistema de secreción tipo 4, ambos que están relacionados. Por ejemplo, el sistema de secreción tipo 6 está relacionada con la competencia que tiene Campylobacter con otras bacterias dentro del intestino y en el ambiente también. Le permite competir por los espacios, por los nichos. Y también el sistema de secreción tipo 6 tiene importancia en la interacción de la bacteria con el sistema inmune. Entonces buscamos todos estos factores, y como ustedes pueden ver, y los agrupamos, los que tienen que ver con la adhesión de la bacteria al intestino, los que tienen que ver con la invasión, o sea que la bacteria entre a la célula eucarionte, y los sistemas de secreción y otras toxinas también. Y en general se distribuyen uniformemente entre las células de Yeyuni y las de coli, excepto en el caso de los factores de adhesión, que puede ser por dos motivos. Uno, porque puede ser que la secuencia nucleotídica de estos genes sea muy distinta, y por lo tanto no pasaron el filtro que nosotros teníamos. Y la otra es que efectivamente Campylobacter coli tenga estrategias de adhesión distintas a las que usa Campylobacter jejuni. Y es eso en lo que estamos abordando ahora, ver si efectivamente existen nuevos factores de virulencia relacionados con la adhesión y que no hayan sido identificados hasta ahora. En el caso de los sistemas de secreción, están distribuidos tanto en coli como en jejuni. No existe un grupo clonal particular que los codifique en su genoma, sino que en distintos grupos los podemos encontrar, y no hay una gran presencia de estos sistemas en las cepas clínicas, pero de todas maneras se encuentra. Y Campylobacter es una de las bacterias que es sumamente generosa. Las bacterias en general son generosas y comparten harto su material genético, comparten harto de sus herramientas que le permiten sobrevivir en los ambientes, y por lo tanto el hecho de que algunas porten este tipo de factores significa que eventualmente se pueden traspasar a otras especies de Campylobacter, o a bacterias de la misma especie que no lo tengan. Eso es a muy grandes rasgos lo que hemos estado haciendo. Actualmente el trabajo en marcha tiene que ver con la identificación de las vías de transmisión que existen en Chile. Como ya les contaba, habíamos visto algo en pollo, sabemos que existe importancia de Campylobacter en esta especie animal, y eventualmente nos vamos a mover también a los productos lácteos, a las vacas, para ver
cuál es el estado de Campylobacter en esas especies animales y en esos subproductos. También identificar cuáles son los genotipos más importantes que llegan, porque no todo de lo que hay acá es capaz de llegar al humano y causar un cuadro clínico. Entonces, para nosotros es súper importante determinar qué tienen las bacterias que llegan al humano que le permiten ser exitosos justamente en esa colonización, en pasar a la especie humana. Y eso lo estamos haciendo utilizando estudios de genómica comparativa, hacemos análisis también de virulomas, y tratamos entonces de encontrar nuevos factores de patogenicidad que podrían ayudar a esta colonización en el humano. Y para validar esos ensayos, lo que hacemos son ensayos funcionales en el laboratorio, y con esto estamos contando con la ayuda de Michael Kunkel de la Washington State University en Estados Unidos. Y Michael Kunkel es como el padre de la patogenia o de los mecanismos de patogenicidad, perdón, en Campylobacter, y él nos está ayudando a montar estos ensayos en el laboratorio y poder ver qué tan virulentas pueden ser las cepas que estamos aislando en Chile, particularmente de los principales STIs o genotipos que hemos identificado a nivel nacional. Así que eso es a muy grandes rasgos lo que hemos estado haciendo. Los agradecimientos son varios a mucha gente, desde Carlos Blottel, que ha financiado casi todo este estudio, y a quien le agradezco muchísimo por el apoyo, porque creyó en el proyecto y ha metido hartas lucas en este proyecto. A la FDA también, que nos ha secuenciado todo en forma gratuita, y ahora estamos empezando una nueva colaboración con la FDA que nos va a secuenciar hasta 300 cepas de Campylobacter. Y por supuesto el apoyo de la clínica alemana ha sido súper importante, ahora el Roberto del Río y ahora la Washington State University con el doctor Kunkel. Además de Asaf, que también es muy cercano, es mi esposo, que nos ha ayudado como en toda la parte informática de análisis de las cepas de Campylobacter. Así que muchas gracias por la atención, disculpen lo rápido, pero pensando en el tiempo de todos, traté de hacerlo lo más simplificado posible. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Vero. Te entretenía la presentación, cualquier pega. Cualquier pega. Hacía harta pega, pero entretenida, porque hemos establecido hartos lazos con los clínicos que antes no teníamos, y estamos abriendo hartas vías de comunicación también con, por ejemplo, los que tienen que ver con alimentos, y entonces uniendo el puzzle de la cadena de transmisión del microorganismo. Así que estamos entretenidos hasta ahora. Solo falta Lucas, pero eso es lo que nos falta a todos. A todos. Saquemos Sí. los 10%. Ya. Sí. Vamos a dar la palabra. Miguel pidió primero y después Cristian. Ok, muchas gracias, Verónica. Muy lindo seminario, muy lindo, muy interesante. Yo tengo varias preguntas, no quiero hegemonizar la discusión, así que sea, ya está reclamando. Campylobacter, dado que está presente en estos reservorios, uno podría decir que forma parte de la microbiota normal, y si no, ¿cómo uno sabe cuál es la microbiota normal? No sé si me explico la pregunta. Sí, es algo que está en estudio. Al parecer sí, los pollos podrían ser, porque se habla de portadores más que de microbiota en el caso de los pollos, pero es una diferencia súper fina, porque en realidad cuando no son capaces de causar un cuadro clínico y viven en armonía con el hospedero, entonces sí, es más cercano a la definición de microbiota. Pero Pero el depende mucho humano, de la especie. En el humano no, en el humano generalmente no se considera parte de la microbiota, aunque existen individuos que a pesar de que se infectan, no tienen sintomatología clínica. Eso ocurre. Pero no forma parte de la microbiota normal, a diferencia del Helicobacter, que está filogenéticamente muy relacionado, y donde hay una discusión súper importante de si es que efectivamente el Helicobacter es parte de la microbiota humana.
En Campylobacter no está esa discusión. Generalmente no se encuentra, no es parte de. En otras especies de animales está la discusión, pero acá en humanos no, al menos con Campylobacter. Y eso, perdona, se mide tomando una muestra, un Se copro de toman, algo, y se ve la frecuencia, me imagino, ¿no? sí, ahora, bueno, la secuenciación masiva nos ha abierto millones de puertas en términos de estudiar la interacción de los microorganismos con nuestro organismo. Y se hacen estudios de microbioma, o sea, se sacan muestras, se secuencia y se hace análisis de todas las especies que existen en nuestra microbiota, y hasta ahora Campylobacter no ha sido identificado como parte de. Una más, y te doy la pasada a Cristian y después vuelvo con la otra. Siempre me pregunto, ¿cómo, cuando uno se come las bacterias, que en este caso es lo que pasa, ¿no? Digamos, cuando uno se infecta con Campylobacter, se las come. ¿Cómo aguantan el pH del estómago? O sea, porque además, si es con comida, hay un rato de estacionamiento, digámoslo ahí en el estómago antes que haya vaciamiento gástrico. pH 1, pH 1,5, es bien, o sea, estas son bacterias bien resistentes de pH. Son súper resistentes y en general tienen mecanismos que les permiten resistir a la acidez del intestino, y también aparte o sea, del estómago y del intestino, que es la que está más cercana al estómago. Pero también tiene que ver mucho con el número de bacterias que uno se come. No es lo mismo comerse 10 Campylobacter a comerse 1000, porque generalmente cuando uno come 10 no pasan esa barrera de acidez del intestino, y entonces hasta ahí llega la infección en el fondo. Con Campylobacter se sabe que por lo menos uno debería comerse 500, por lo bajo, para poder atravesar el estómago y poder llegar exitosamente al intestino, más cercana al colon, que es donde le gusta colonizar. Pero hay otras bacterias, como el caso de Shigella, por ejemplo, que también es un patógeno gastrointestinal, que basta con que tú te comas 10. Así de resistente es, y son capaces de producir un cuadro súper severo. Gracias. De nada. Ok, gracias, Miguel, por darme la pasada. Verónica, muchas gracias por tu presentación, muy entretenido. A mí me pasa que, claro, con el tiempo uno se especializa tanto en su área que se empieza a alejar de otra y va perdiendo ciertos elementos ahí. Y recuerdo los clásicos de la microbiología, pero después empiezo a tropezar con algunas cosas. Entonces mis preguntas son en realidad más apuntadas más para allá. Me llamó la atención dos cosas que mencionaste sobre las proteínas virulentas o los agentes virulentos de esta bacteria. Una que tenía que ver con la entrada a esta serie de células que están unidas por uniones estrechas, y tú dijiste que cortaban, ¿ya? Y la primera pregunta es esa, básicamente, ¿cortan, rompen las proteínas? ¿Qué específicamente pasa ahí? Si es una proteína que se libera hacia el medio la que hace eso, lo hace la misma bacteria, etc. Lo otro que me llamó la atención, que viene en esta misma línea, es que una vez que pasa esto, ella promueve su entrada hacia la célula a través de un proceso como endocítico, ¿no es cierto? Entonces ahí también quería saber un poco cómo esa vesícula que se forma con la bacteria dentro eventualmente no entra, por ejemplo, en los procesos de degradación lisosomal de la célula. Eso. Sí, bueno, del mecanismo de patogenicidad de Campylobacter no hay tanto descrito como en otros microorganismos clásicos como Salmonella, básicamente porque es más difícil trabajar con ella, porque es microaerofílica, etc. Entonces, y también nos da la oportunidad de tener más sobre qué picar en el fondo. Pero se sabe, por ejemplo, que Campylobacter es capaz de secretar al medio toxinas, o sea, son proteínas que tienen, son enzimas que pueden romper proteínas. Y por ejemplo, hay una que es la SOT, que en particular se ha descrito en una de las especies de Campylobacter, en Campylobacter conciso, que tiene esa propiedad de romper las proteínas que forman parte de las uniones intercelulares. Y con eso entonces logran romper la integridad del epitelio.
pero no se han descrito todos los factores de patogenicidad que son capaces de hacerlo. Solo se ve un efecto, se ve que rompen la integridad del epitelio, rompen estas uniones estrechas, y en particular en esa especie se logró dar con la toxina. O sea, las toxinas generalmente son proteínas que se secretan al medio, y no necesita la bacteria ingresar a la célula para poder secretarla, y que son secretadas cuando la bacteria sensa determinadas señales, y particularmente, por ejemplo, la bilis es algo que sensa la bacteria para saber que está donde tiene que estar en el fondo, y para empezar a ejercer su mecanismo de patogenicidad. En el caso de Campylobacter no está muy bien claro el tema con la interacción con el sistema inmune, pero en otros microorganismos, por ejemplo en Shigella, se ha visto que la Shigella induce que sea fagocitada, o sea que los macrófagos del epitelio intestinal, o sea de la mucosa intestinal, la tomen, la fagociten, y gracias a eso toma acceso a lugares donde normalmente no podría, o sea, por ejemplo, al lado basal de la mucosa intestinal, que es por donde va a interactuar con proteínas como de la célula intestinal propiamente tal. Y entonces usa al fondo a las células sistema inmune, a los fagos, en su beneficio. Y entonces todo este tipo de bacterias les importa mucho inducir inicialmente una respuesta inflamatoria, causar un daño en el intestino, romper por la misma inflamación también las uniones intercelulares, y después hay una serie de mecanismos que tratan de contrarrestar esa inflamación. O sea, inicialmente hay inflamación y después la contrarrestan, porque es al final la misma inflamación, el mismo sistema inmune que es capaz de eliminarla. Entonces es un equilibrio bien fino que está muy bien caracterizado en Salmonella y en Shigella, y bastante poco caracterizado en Campylobacter, y es por donde nosotros queremos meternos. Y la otra pregunta era cómo sobreviven en el interior. Tampoco es una estrategia que está totalmente clara, pero también en el interior esta bacteria, bueno, forma esta vacuola que está claramente envuelta en la misma membrana de la célula eucarionte, y ahí también producen una serie de efectores que van a impedir que el lisosoma se una a esta vacuola y con ello la destrucción de la vacuola. Y también son mecanismos que usan otros microorganismos gastrointestinales. Por ejemplo, Listeria es capaz de romper la vacuola porque produce fosfolipasa, la rompe y produce efectores que le permiten sobrevivir en el interior, evitar que el lisosoma la destruya. Salmonella hace lo mismo. Salmonella incluso sobrevive solo ahí, en la vacuola, y se empieza a dividir en la vacuola. Y bueno, he hecho videos súper bonitos de cómo y se ve la vacuola súper clara y se va dividiendo, y de repente ya es solo vacuola, por ejemplo un macrófago, y de repente explota el macrófago y se liberan todas las salmonelas al espacio basal de la mucosa intestinal. Son mecanismos súper bonitos, pero como te digo, en Campylobacter es menos estudiado que en otros patógenos gastrointestinales. Solo para cerrar un poquito quería decir, a mí me parece particularmente interesante esa descripción y el potencial de descripción sobre esos mecanismos, porque me parece que pueden ser incluso utilizados como eventualmente biotecnológicamente, quizás aprovechar esas propiedades en otro tipo de procesos, no sé, o fenómenos. Eso quería decir. Súper interesante. O sea, a mí me encanta, por eso estoy en lo que estoy, y siempre fascinados con lo que hacemos, pero hay harto que hacer, sí. Cristian, pero tú estás pensando en hacer llegar cosas adentro de las células gastrointestinales usando Campylobacter, ese es más o menos el concepto. Puede ser, pues no sé, pues me imagino que Sí, no, está buenísimo, a través de la nanotecnología, no sé, pues podéis involucrar estos elementos y no sé, pues, insertar algo que entre a las células cancerosas, por decirte algo, y claro, así protegerlo adentro y después que destruyen desde adentro.
Se me Sí, ocurre así esa como... capacidad no es propia solo de Campylobacter. Todas estas, o sea, de hecho, Campylobacter no tiene esto se llama sistemas de secreción, particularmente el tipo 3 es el que tiene que ver con la invasión a células eucariontes. Campylobacter no tiene un sistema de secreción tipo 3 propiamente tal, sino que usa el flagelo como jeringa. Y es literal, es una jeringa que se entierra en la membrana de la célula eucarionte y con eso empieza a inyectar. Pero no es propio de Campylobacter, sino que también Salmonella lo usa, Shigella, Vibrio. Hay algunos que tienen incluso más de una jeringa para inyectar efectores a la célula eucarionte. Así que son verdaderas nanomáquinas y son súper interesantes. Yo creo que hay gente trabajando en ese tipo de cosas. Sí, No además tú decías, estamos muy al tanto, pero sí hay gente que las estudia muy en detalle. porque tú, Verónica, decías que infectan fundamentalmente colon, y colon es un tipo de cáncer súper común en Chile y en Latinoamérica, entonces está bueno. Muy agresivo también. Sí, pues, Súper. súper agresivo. Entonces, usar Campylobacter para meter, no sé, antraciclina dentro de la célula cancerígena. Bueno. Oye, súper cortito porque me tengo que ir a clases, pero capaz que es una pregunta tal vez más para tus colegas clínicos. Aprovecho de que si lo ves, saludes al Thomas Weitzel, que es mi amigo, y nuestros hijos eran bien, bueno, de hecho fueron roomies, compartieron departamentos. Respecto al tratamiento, dijiste que lo que más se usa son pues, ciprofloxacino, fluoroquinolonas, y los individuos más afectados suelen ser niños, o los más gravemente afectados. Y las fluoroquinolonas en general están medias contraindicadas en niños porque afectan cartílago de crecimiento. ¿Cómo es la toma de decisión? Y la última, para relacionar lo mismo con el efecto de los antibióticos. Me imagino que la resistencia a ácido y claritromicina es más o menos parecida a la de eritromicina, pero como en general, y no sé si esto es solo hecho de la clínica alemana, pero seguramente en la clínica alemana se usa más claritro y ácido que eritromicina. Entonces, ¿cómo andan estas resistencias así en los distintos grupos de eso? En particular, la primera elección frente a campylobacteriosis es eritromicina o claritromicina, en verdad, es la primera dentro del grupo. Las fluoroquinolonas se usan como en segundo plano. Y eso es básicamente también basados, o hasta donde yo sé, que he conversado con los clínicos, basados en justamente los niveles de resistencia, porque a fluoroquinolonas es súper alto en general. No solamente en Campylobacter, sino que en otros patógenos gastrointestinales. Entonces se evita usar fluoroquinolonas y el antibiótico de elección es la claritromicina. Y hasta donde yo sé, no solamente en la clínica alemana, sino en general, se usa ese antibiótico más que la fluoroquinolona, más que el ciprofloxacino. Eso es hasta donde mi ignorancia clínica me permite responder, porque es lo que hemos conversado con los clínicos que colaboran con nosotros en el proyecto. Pero están muy preocupados porque, como mostré ahí, si bien es cierto, todavía los índices de resistencia son bajos a claritromicina o eritromicina, están apareciendo y la tendencia es que va en aumento. Y si es que no es eso, entonces están preocupados porque también se usaban tetraciclinas antes, pero también las resistencias están en el orden del 40%, 50%. Entonces, la meta es usar los antibióticos de la forma más controlada posible para evitar que esta tendencia siga y después queden sin opciones de tratamiento al final. Eso. No te escuchas, Estamos Lore. ya, Lore. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No hay más? Ya, pues entonces terminamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por las preguntas y la atención.
Ya pues, nos estamos viendo el próximo mes. Por interno les voy a preguntar quién se anima para la primera semana de octubre. ¿Ok? Súper. Ya pues. Nos Chao, vemos. muchachos, que Que estén estén muy bien. bien. Gracias, Verónica. Chao, Chao. que estén muy bien. Chao, chao.